ustedes que se están conectando, me encantaría que abran sus Biblias en el Salmo 97. Para aquellos que recién se están conectando, hoy es Lima, estamos en Lima, es el 31 de enero del año 2021, primer día de una cuarentena focalizada de 15 días y vamos a ver cómo esto avanza. Y ahora sí, Salmo 97, otra indicación, no es una pequeña enseñanza ni no es una exhortación, realmente es una enseñanza. Así que tomen lápiz y papel, lapicero para que apunten las citas. Los que reciben mis apuntes ya tienen todas las citas escritas, así que va a ser más fácil poder anotar al margen cualquier cosa que necesitan. Salmo 97. La Reina Valera 1960 le llama a este título el dominio y el poder de Jehová. Yo le he puesto un título debido a la división en el bosquejo. Hay dos divisiones naturales. Los primeros 7 versículos, el último versículo habla de avergonzarse. Y yo he tomado ese versículo 7 para llamar a los primeros 7 versículos vergüenza. Y los versículos del 8 al 12, los que continúan, le he puesto por título regocijo. ¿Vergüenza o regocijo? ¿Qué tendremos cuando el Señor venga por su iglesia? Cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿tendrás vergüenza que Él venga o tendrás regocijo que Él venga? Y esa pregunta solo tú la puedes contestar. ¿Tendrás vergüenza o regocijo cuando nuestro Señor aparezca otra vez? En el Salmo 47, versículo 2 leemos: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y esto nos va a hablar este Salmo. Este Salmo no presenta epígrafe o subtítulo y tampoco menciona el autor, pero la traducción de la Septuaginta, que fue una traducción del hebreo al griego, cuando en Alejandría, que quedaba en Egipto, se dieron cuenta que pocas personas hablaban el hebreo. Así se le pidió a 70 sabios hebreos, 70, que tradujeran la Biblia del hebreo al griego, que era la lengua comercial. Y así surgió la versión de la Septuaginta. Fueron 72 sabios en total, pero se le llamó la versión de los 70. Solo el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, y se le adjudicó al rey David este salmo en la Septuaginta, pero en ninguna otras versiones anteriores se le adjudica este salmo al rey David. Ok, ¿cuántos de ustedes recuerdan las famosas colchas de la abuela? Unas colchas que eran cosidas con retazos cuadrados de distintas telas. Así que uno ponía en cada uno de estos cuadrados distintas telas, las cosía, decía una colcha preciosa. Y luego esta colcha la regalaban a un ser querido. Y tenía mucho valor porque la colcha tenía un montón de retazos de distintas telas que uno podía recordar distintas cosas. Y el cuadro era muy colorido, la colcha era preciosa. Muy bien, este salmo es como una colcha de retazos, porque está lleno de citas, entretejida de retazos tomados de otros salmos. Es como el autor de este salmo hubiera agarrado las canciones que más le gustan y ha agarrado partes de la letra de distintas canciones y ha armado el Salmo 97. Así que, entretejidas como retazos tomados de otros salmos, sin embargo, no perjudica el salmo, todo lo contrario, lo enriquece. Su autor ha confeccionado un rico tapiz que encaja a la perfección, convirtiendo el salmo o convirtiendo la obra en una hermosa y colorida colcha. Acá en el hemisferio sur es verano, pero en el hemisferio norte pueden tomar la colchita del Salmo 97 y arroparse en medio del frío mientras toman su chocolate caliente. Muy bien, ahora saltamos al Salmo.
versículos del 1 al 7, que le he llamado vergüenza solo por el último versículo. El versículo 1 leemos: Jehová, Yahvé, Yahweh, reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento para un judío era impronunciable y estaba conformado con 4 letras que le llaman el tetragrama o el tetragramatón. Las letras Y, H, W, H, o como le llaman algunos, Y, H, W, H. Y estas 4 letras eran el nombre de Dios, que en sí dan la idea de existencia. Con el devenir del tiempo se tomó las vocales de la palabra Adonai, se le intercaló y salió la forma latinizada Yahvé, Yahweh, Jehová, o como muchos lo llaman ahora. Según los estudios del hebreo, hebraístas creen que la pronunciación más correcta para el nombre que nosotros decimos Jehová debió haber sido Yahweh. Ahora, quiero que noten el tiempo del verbo en la frase Yahweh, Jehová, Yahvé, reina. El Señor reina. No dice el Señor reinó o el Señor reinará. Es clarísimo. No está en el pasado, tampoco está en el futuro. El hecho es que hoy sabemos que Dios reina. Él está sentado en el trono y tiene control de todo lo que ocurre a su creación. A Dios nada lo toma por sorpresa. Es decir, si tú crees que estás viviendo algo que Dios no lo sabe, no. Él conoce todo. Él sabe lo que ocurre. Dios conoce las decisiones que en nuestro libre albedrío vamos a tomar. Y Él sabe las consecuencias de estos actos. Dios está sentado en el trono. Hace tiempo escuchaba una prédica del pastor Chuck que decía que cuando él era un joven pastor en una ciudad en California, y cuando él estaba preocupado, era un muchachito, recién empezaba en el pastorado, había una señora muy mayor, una anciana, que se acercaba y le ponía la mano en el hombro y le decía: Chuck, has olvidado, Dios sigue sentado en el trono. Es decir, Él reina, Él tiene el control. Y esta situación, aunque parezca adversa y desesperada, Dios la va a usar para bien. Así que nada lo toma por sorpresa. Fíjense, hay un texto en Apocalipsis 11:17 que les quiero leer. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, el que era, el que es y el que ha de venir. El reino de Dios será de bendición y estará caracterizado, como sigue diciendo el versículo 1, por el juicio y la justicia. El mundo comprende que Dios es el que le brinda estabilidad y futuro con su administración justa. Hoy día no hay ningún sistema político que satisfaga a todo el mundo. Los sistemas políticos y económicos del hombre no son perfectos y por eso hay distintas posiciones. No hay ninguna forma de gobierno, no hay ninguna forma de conducción que pueda traerle paz a este mundo. Porque los que llegan al control, a tomar el poder, a las altas esferas de la administración pública, toman provecho para ellos. Y en lugar de hacer justicia, hacen injusticia. Es más, sabemos, por lo que la Biblia enseña, que sí se va a formar un gobierno global, como un gobierno de un líder político globalizado que tratará de agarrar el control de todo el mundo.
La Biblia lo enseña. Y escuche, en esa dirección vamos. Y muchos creyentes, en lugar de preocuparse cuando ven al mundo encaminarse a una globalización, no te asustes, regocíjate, porque la venida del Señor por su iglesia está cerca. ¡Uh! Está cerca la venida del Señor. Y en este salmo resuena una notable nota profética al describirse el tremendo trono de Dios desde donde se pronuncia su juicio. Y la referencia a las costas indica que se trata de todos los rincones del mundo que nunca han conocido semejante alegría. Encontré un texto en Isaías que me encantó. Voy a leerles Isaías 42, versículos 10 y 12. Isaías 42. Canten al Señor un cántico nuevo. Que lo alaben desde los extremos de la tierra todos los que se hacen a la mar y todo lo que hay en sus aguas, todas las costas y sus habitantes, que se glorifique al Señor, que se anuncien en las costas sus loores. Versículo 2, Salmo 97. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Acá tenemos un problema. La segunda parte del versículo 2 lo entendemos. Justicia y juicio es el cimiento de su trono. Pero cuando leemos la primera parte del versículo 2, ¿qué es esto? No teníamos idea. Más bien lo concebíamos al revés. Nubes y oscuridad alrededor de él. No es más bien él es luz y claridad. ¿Por qué no dice nubes y oscuridad? En el versículo 11 se va a esclarecer esto, pero vamos por partes. La Reina Valera contemporánea coloca este versículo. El Señor está rodeado de densas nubes. Su trono se basa en la justicia y el derecho. Y a continuación se hace referencia a partir del versículo 2, 3, 4 y 5. Se hace referencia a varios incidentes de Israel cuando deambulaba por el desierto de Sinaí. Y empezamos leyendo Éxodo 19, 9. Entonces, el Señor le dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Entonces, habla de Dios en una nube hablándole a Moisés. ¿Y qué dice Éxodo 20, 21? Entonces, el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Sí, en el libro del Éxodo, Dios descendió al monte Sinaí en una nube, en la cumbre del monte. Y Moisés, Josué lo seguía, pero se quedó al pie del monte. Pero Moisés ingresó a la nube y tuvo una conversación con Dios. Cuando Moisés sale de la nube, las personas al verlo se asustaron, porque de alguna manera el contacto cercano de Moisés con Dios dentro de la nube hizo que una luminiscencia se reflejara en su rostro. Y cuando Moisés bajó a la gente lo vio a Moisés que brillaba, su rostro brillaba, y la gente se asustó y le pide que se cubra con un velo, porque les causa mucho desasosiego ver cómo Moisés, al estar con Dios, se le podía ver. Igual ocurre con nosotros cuando estamos cerca al Señor, cuando
estudiamos su palabra y cuando vemos lo que la palabra dice y ministra nuestro corazón, y cuando ministra nuestro corazón, se ve en nuestro rostro. La gente puede notar la espiritualidad de una persona, no por las palabras que dice, sino por la manera en la que vive. Quiero leerles algo. Pablo toma esta misma escena, Moisés en la nube bajando al pueblo, y Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 16, nos dice lo siguiente. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Sí, la ley y las ordenanzas del Antiguo Testamento eran una figura y tipo de lo que vendría, que sería el Señor Jesús. Bueno, en este versículo 2 se presenta al Señor rodeado de esplendor. Nubes y oscuridad le rodean. Pero dice algo interesante. El fundamento de su trono es la justicia y el juicio. Y estas dos palabras me causaron mucha impresión. Y cuando estaba haciendo en mi estudio del Salmo la observación, las marqué, porque quería irme a la lengua hebrea para ver qué palabras son y de qué otra manera se ha traducido. Y esto fue lo que descubrí. La palabra hebrea para justicia es tzedek. También se traduce como derecho, equidad, justicia, recto. Es decir, cuando dice que el fundamento de su trono es derecho, equidad, justicia, justo. Por eso se ve a la administración de justicia como una balanza, equidad. El peso será igual para todos. Y luego, la palabra hebrea que se traduce para juicio es mishpat. Y mishpat se traduce también como veredicto, sentencia o causa. Es decir, primero viene la justicia, una equidad, y luego con la información que se tiene se da la sentencia, el veredicto de lo que los hechos que causaron, lo que esta persona causó, tienen que pagarse. En el Salmo 89:14 leemos: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Me encantan las dos palabras, misericordia y verdad. Porque la verdad puede ser muy cruda, muy dura. La verdad puede ser muy difícil de asimilar. Pero hay que usar de la misericordia cuando tengas que decir la verdad. Muy bien. Las nubes, las tinieblas, los relámpagos, el fuego representan el terrible poder de Dios que será desplegado en el día del juicio. ¿Será para ti un día de vergüenza o de regocijo? Y la ira de Dios contra el pecado que estuvo oculto hasta ese día se mostrará entonces en toda su plenitud. Jesús dice que lo que fue dicho en secreto al oído será proclamado desde las azoteas. Y la ira de Dios
contra el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, algo que aún no alcanzamos a entender. El gobierno de Dios se basa en la justicia. En el Salmo 96, versículo 13, un salmo que nos hemos salteado porque el domingo pasado estudiamos el 95, salteamos el 96 y hoy el 97, dice: sí, el Señor viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Así que el último versículo del Salmo 96 nos presenta el tema del Salmo 97. Versículos 3 y 4. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. En la Nueva Traducción Viviente leemos: fuego se extiende delante de él y calcina a sus enemigos. Sus relámpagos destellan por el mundo. La tierra lo ve y tiembla. Y continúa la visión de Dios en la cumbre del monte Sinaí. El pueblo de Israel está mirando mientras ve que en la cumbre del monte hay una nube oscura y se ven rayos, se escuchan truenos, relámpagos, y la gente ve y dice que hasta la montaña tembló ante la presencia de Dios. Así que continúa la visión de Dios en la cumbre del monte. ¿Qué diferencia? Cuando Moisés se le entregó la ley, tinieblas, luz, relámpagos, truenos, temblor, la gente horrorizada. Pero años más tarde, en otro monte, un personaje, Jesús de Nazaret, nos daría el famoso sermón de la montaña. Un día apacible donde todos escuchaban cómo Jesús nos enseñaba las máximas de la vida cristiana. ¿Quieres saber si realmente vives como un cristiano? Pues te recomiendo que hagas un estudio de Mateo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña, para que tengas las máximas de la vida cristiana, lo que se espera para ti. Continuamos leyendo Éxodo, de donde se sacan estos textos. Éxodo 19, 16. Y dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vean, el juicio de Dios va a ser certero e implacable. Nadie podrá decir: no se me hizo justicia, porque el juicio de Dios es perfecto. Los relámpagos y los truenos ilustran y simbolizan el poder de Dios. Aquí la tierra se estremece, se le personifica como una persona que pierde el control de sí misma ante tan grande gloria de Dios. Ustedes saben que me llama mucho la atención dos personajes de la Biblia, uno en el Antiguo y el otro en el Nuevo. Isaías en el Antiguo y Juan en el Nuevo Testamento. Isaías era el profeta de Dios. Él nos dio una ventana del Mesías sufriente en Isaías cuando nos habla. Pero Juan era el discípulo amado, era el discípulo que se abrazaba delante de Jesús. ¿Qué ocurrió tanto con Isaías en el Antiguo Testamento y con Juan en el Nuevo Testamento cuando tuvieron una visión de Jesucristo glorificado, de la gloria de Dios? ¿Alguien recuerda? Bueno, ambos personajes nos enseña la Biblia que cayeron como muertos ante la impresión de la grandeza de Dios. Sus cuerpos no fueron capaces de
sostenerlo y simplemente se desvanecieron ante la gloria de Dios. ¿Ustedes creen que un pecador puede sentirse cómodo delante de un Dios que es justo, santo y puro? De ninguna manera. Es insostenible la presencia de Dios cuando uno reconoce que no califica, que es inadecuado estar delante de la persona del Señor. El Salmo 104:32 nos dice: Él, Dios, mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. ¿No es esto espectacular? Versículo 5. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. La versión de la Biblia Dios habla hoy lo coloca: las montañas se derriten como cera ante el Señor, ante el dueño de toda la tierra. Y cuando dice que los montes se derriten, significa que Dios tiene todo el poder sobre ellos. Y no hay lugar donde esconderse cuando Dios viene a juzgar. Miqueas, capítulo 1, versículo 4, nos dice: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. ¿Qué hace la cera delante del fuego? Como las aguas que corren por un precipicio. ¿Quién podrá sostenerse de pie delante del Señor? ¿Quién podrá sostenerse en pie delante de un Dios que es santo, 3 veces santo? Y les recuerdo lo que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 12:29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y el profeta Nahum, uno de los profetas menores, un libro chiquito que tiene 3 capítulos, en Nahum, capítulo 1, verso 5, leemos: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Así que el salmista, cuando habla de la tierra, la personifica como una persona y dice que la tierra no es capaz de sostenerse por sí misma delante de la presencia de Dios. Y aquí hago la pregunta: ¿a dónde puedes huir de su presencia? ¿A dónde puedes huir? ¿Tú crees que puedes correrte de Dios? ¿No sabes que tu madre, tu hermano, tu esposa, tus padres, tus hijos están orando por ti? Están pidiéndole a Dios que te alcance. Y tú sigues huyendo, sigues corriendo, como si te pudieras esconder de Dios en algún lugar y Dios no te va a ver. Pero quiero leerte lo que dice el Salmo 139, entre los versículos 7 al 12. Salmo 139, del 7 al 12. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría si pensara esconderme en la oscuridad, o que se convirtiera en noche la luz que me rodea. La oscuridad no me ocultaría de ti. Y
y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Y aquel salmista habla de la omnipresencia de Dios. Que Dios se encuentre en todas partes y no hay lugar en el que te puedas esconder de Dios. Versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. La versión La Palabra, el mensaje de Dios, dice: los cielos pregonan su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. Puede que el día de hoy no veas mucha rectitud y justicia en el mundo de hoy, pero eso no significa que Dios haya sido destronado. Por razones que no alcanzamos a entender, Dios permite que hombres malos se aprovechen, exploten la tierra y se aprovechen de su gente. Pero un día vendrá con poder y gloria y arreglará las cosas. Y no creas, si conoces a algún político, algún alcalde, algún gobernador o alguien que esté en el ejercicio del poder de la autoridad que se le ha dado, dile que alguien más grande que él tendrán que darle cuentas. Y que ese es Dios. Que no se escaparán. Que ellos fueron puestos en ese lugar porque Dios esperaba que hicieran justicia. Y dile a esta persona que está en un puesto político que lea Romanos capítulo 13 y que se entere lo que Dios piensa de él. Bueno, esto no estaba en mis apuntes. Salmo 56, Salmo 50, verso 6. Los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Dios será tu juez. ¿Vergüenza o regocijo? Y versículo 7. Y de aquí, del versículo 7, tomé el título, la primera parte del título de la enseñanza de hoy. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense ante él todos los dioses. La Nueva Traducción Viviente: los que rinden culto a los ídolos quedan deshonrados. Todos los que se jactan de sus inútiles dioses, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Como el juicio de Dios viene con toda certeza, los que adoran a los ídolos, a las imágenes, se deben arrepentir antes que sea demasiado tarde. Si no lo hacen, su confianza se convertirá en vergüenza. Sus ídolos no los ayudarán cuando venga el juicio de Dios. Y de hecho, los ídolos mismos se someterán al juicio de Dios. En 1 Corintios 10:20 dice: los gentiles, los que no conocen a Dios, sacrifican a sus ídolos, a sus imágenes. El día de hoy, ¿cuánta gente se llama cristiana y le enciende velitas, tiene estampita o hace oraciones? Pero Pablo en Corintios dice: lo que ellos creen que sacrifican, a demonios los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. ¡Qué fuerte! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pablo dice que el que se inclina ante una imagen, que cree que es de un cristiano que está en la presencia de Dios, dice que no. Se revelará que los ídolos nada son y que es el enemigo, el príncipe de este mundo, Lucero, Satanás y sus ángeles, los que se ocultan detrás de estas imágenes, de estos ídolos. No les quedará otra opción que inclinarse ante Jesucristo en sumisión. Isaías 42:17, y es un texto que deberías subrayar en tu Biblia para cuando abras la Biblia te salte los ojos, y un texto que deberías compartirlo con aquellos que les encanta adorar o venerar imágenes.
Dice Isaías 42, 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, imágenes creadas por el hombre, ustedes son nuestros dioses. Y los dioses, estas imágenes, se postrarán ante Jesucristo en el día del juicio. Incluye tanto a los ángeles que lo sirven con gozo como a los demonios que se someterán de mala gana. Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Salmo 96:5. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. Salmo 81:9. No debes tener ningún dios ajeno, no debes inclinarte ante dioses extraños. ¿Quién te ha dicho que te arrodilles ante una imagen? De San Pedro, San Pablo, quien quieras. ¿Quién te lo dijo? ¿Has leído la Biblia? Pues quiero leerte algo que dicen los 10 mandamientos. Ojo, y lo puedes verificar. Si tú tienes una Biblia en la cual confías, quiero que leas Éxodo 20, versículos del 3 al 5. Y a mí me llama la atención. Si en los 10 mandamientos que dicen no robarás, no matarás, dice Dios algo tan tremendo, una advertencia de las más fuertes respecto a las imágenes, a los santos, a los ídolos. ¿Por qué no le hemos prestado atención? Éxodo 20, versículos del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Las culturas paganas que rodeaban a Israel adoraban a Baal, Moloch, Mamón, Asera, Astarot. Tenían una infinidad de demonios, ídolos paganos que adoraban. Pero Dios le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Ok, acá dice, si hay una persona que vive una vida muy piadosa y hoy está en la presencia del Señor, ni te atrevas a hacer una imagen de esa persona. ¿Quién lo dice? Dios. En los 10 mandamientos. Y también dice, tampoco te atrevas a hacer una imagen de cualquier cosa que esté abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque Dios lo aborrece. Entonces, quiero entenderlo. Si la Biblia es tan clara y me dice que no me haga una imagen ni siquiera de Dios, ahí está Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo, ahí están estos hombres y grandes mujeres de Dios, me voy a arrodillar ante ellos y decir, oh, bendito seas. ¿Qué cosa dice la Biblia? No te hagas imagen, porque Dios lo aborrece. ¿Qué parte de la Biblia no pueden entender? La Biblia es clarísima. Desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el Apocalipsis, dice, cuidado que te atrevas a arrodillarte delante de lo que sea, que no sea solo uno, Dios el Padre, porque Dios lo aborrece. Y muy bien, pasamos a la segunda parte del Salmo, versículos del 8 al 12, regocijo. Versículos 8 y 9. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Oyó Israel el relato de los actos poderosos de Dios, y las ciudades de Judá se alegraron a causa de sus juicios, pues pudieron ver la mano de Dios interviniendo a lo largo de su historia. Y para aquellos que estaban en el desierto, los acababa de sacar de la esclavitud de
Egipto haciendo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. No había la menor duda que Dios había intervenido directamente en su liberación. Tú, Yahweh, eres excelso. El día de hoy, usando nuestro vocabulario, le diríamos: Señor, eres lo máximo. Y con respecto a todos los dioses, habíamos dicho que Israel vivía de pueblos paganos que adoraban imágenes que representaban demonios. El Salmo 83, 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. Así que Yahweh está por encima de toda la tierra. Es más grande que los dioses falsos, por lo tanto, merece la alabanza del pueblo. Y en estos versículos, el salmista, con ironía, llama a todas las divinidades a las cuales la gente adora incesantemente para postrarse ante Dios. Es una imagen poética de la derrota humillante, de la idolatría y de la vergüenza que enfrentarán los idólatras. Israel ha jugado un papel clave en el plan de salvación de Dios. Nos pasó las Escrituras, nos entregó al Salvador. Y la nación ha sufrido mucho, pero un día su rey Mesías vendrá en gloria y cumplirá las promesas hechas a los patriarcas. Versículo 10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Me encantó. ¿Amas a Dios? Consecuencia, aborrece el mal. Él guarda, cuida, protege, sostiene las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. La Biblia de Jerusalén lo pone: Yahvé ama al que odia el mal. Preserva la vida de sus fieles, los libra de la mano del malvado. Y tres cosas nos dice este versículo que esperan a los creyentes que amamos al Señor. Primero, si yo amo al Señor, voy a detestar y me voy a alejar del mal. Es increíble constatar cuántos de los que se llaman cristianos toleran el mal y no les incomoda en absoluto el pecado. No sé, un creyente que ama a Dios, el mal lo toca. Lee las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, para que veas lo que debería significar a un creyente que ama a Dios, gente que hace el pecado a su alrededor. En 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Te conoce como suyo? ¿Te identifica? Y luego añade: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Este texto no quiere decir que no pequemos, porque vamos a pecar, pero dice que no debemos vivir en una manera pecaminosa, así de claro. Cuando uno recibe al Señor y se vuelve creyente, sabe que para seguir a Dios vamos a tener que dejar ciertas cosas y pecados que hacíamos antes de conocerle. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Segundo, tres cosas. Uno era detestar el mal. Segundo, Él guarda, persevera nuestra vida. Dios cuida de nosotros. Sí, en esta pandemia Dios cuida de ti. Algún día te enterarás de cuántas cosas te libró el Señor. En el Salmo 31, 23, primera parte, leemos: ustedes, fieles del Señor, ámenlo, pues el Señor cuida de quienes le son fieles. Y por último, nos libra de caer en manos de malvados. Y esto me habla
de protección divina. Jeremías 15:21, me encantó, pinta en tu Biblia, Jeremías 15:21. Jeremías 15:21, yo te libraré del poder de los malvados, yo te libraré de los violentos. Y ya estamos llegando al final, versículos 11 y luego el 12. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La Nueva Versión Internacional lo coloca: la luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. ¿Vergüenza o alegría? El pueblo de Dios recibe la seguridad de su preservación, continuidad y liberación. Y esto le trae luz y alegría. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Salmo 27:1, Reina Valera contemporánea. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy miremos todas las cosas borrosas, pero un día veremos cara a cara y entenderemos cómo fuimos conocidos. Primera de Corintios 13, final. Y cerramos con el versículo 12. Alegraos, regocíjense, justos, en el Señor, en Yahvé, en Yahweh, en Adonai. Alabad la memoria de su santidad. Y los justos incluye a todo el pueblo de Dios, a pecadores declarados justos por la fe en Jesucristo. Ese soy yo, un pecador declarado justo por mi fe en Jesucristo. Amamos al Señor, nos regocijamos en Él. El gozo es innato, interno. El gozo no se da por las circunstancias exteriores. Las circunstancias exteriores me pueden asustar, me pueden hacer reír, pero el gozo es interno. Amamos al Señor y nos regocijamos en Él. Bueno, si te entregas al Rey, tienes muy buenas razones para alegrarte. Así que dile al mundo con alegría: el Señor, mi Dios, reina. Salmo 32:11. Ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Ustedes, los de recto corazón, canten, todos llenos de alegría. Y otra vez termino con el título de este salmo: ¿vergüenza o regocijo? Esta vida es corta. No hagas muchos planes. Vivimos en tiempos muy inseguros, donde nadie puede decir, una sola persona con certeza: mañana haré esto, cuando acabe toda esta tragedia haré lo otro. No tienes control de tu vida y probablemente no tengas un mañana, sino solo tienes el presente, el hoy. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida? La Biblia enseña que tenemos que dar razón de nuestros actos, y nuestros actos traen consecuencias y tenemos que enfrentar estas consecuencias. Si tú vas delante de un juez por haber cometido homicidio o por haber robado al Estado, el juez no te va a decir: fue solo una vez, no te preocupes, anda. No, el juez te va a sentenciar de acuerdo a lo que dice el Código Civil Penal respecto a tus hechos. Has cometido un asesinato. Como no hay condena de muerte en el Perú, cadena perpetua. El juez, si no hace eso, sería un juez corrupto, pero el juez tiene que condenar el pecado. Igual es Dios, es el juez más justo que hay.
No habrá una sola persona que diga, qué injusto fuiste conmigo. Porque Dios te dirá, ¿te acuerdas el domingo 31 de enero cuando tu mamá te envió el Salmo 97? ¿Recuerdas al final la invitación que hizo el pastor para aquellos que quieren venir a Dios? Para aquellos que son conscientes que son pecadores, que han fallado delante de un Dios santo. Y cuando estén delante de la presencia de un Dios santo, si Juan e Isaías, que eran hombres de Dios, no pudieron sostenerse, ¿crees que podrás sostenerte? ¿Crees que puedes sostenerte delante de Dios? Porque aunque no lo creas, un día vas a estar delante de Él. ¿Y qué vas a hacer ese día? Ese día yo voy a decir, yo recibí a Jesús cuando tenía 18 años. Sí, el 2 de mayo del año 1978 hice una oración de entrega, pidiéndole a Dios que me perdone de mis pecados, que estaba arrepentido, invitándolo a ser Señor de mi vida. Te hago esta invitación. Solo tienes que repetir después de mí esta oración. Señor, ¿qué te puedo decir? Si tú lo ves y lo conoces todo, hasta mis pensamientos más oscuros, mi vida está develada delante de tus ojos. Y siento vergüenza porque eres un Dios santo y yo reconozco que soy pecador. Te he fallado, Señor. Tengo temores, angustias, tengo inseguridad, tengo debilidades que son más fuertes que yo. Y he llegado a este momento a estancarme y a decirte, ya no puedo más. Señor, te necesito. Hoy, 31 de enero del año 2021, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que en esa cruz, hace 2000 años, pagaste por mi pecado. Pagaste en la cruz la sentencia que pendía sobre mí y por tu muerte he sido perdonado, librado, Señor, y tengo acceso a tu presencia. Señor, lléname de tu Santo Espíritu y te pido que me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.